hay que tomar esta etapa con un debate muy profundo sobre qué era Telam en realidad, ¿no? Todo el mundo habla de la agencia de noticias, de lo importante como servicio de noticias, pero la verdad es que Telam desde hacía mucho tiempo había perdido toda independencia periodística y tenía una composición en su personal de 780 personas que no, la mayoría, digamos, venía de administraciones que, como dijo en su momento el primer interventor de Telam kirchnerista, no iban a ser neutrales. Y entonces las capas geológicas que quedaron de contratados de los gobiernos de Néstor, Cristina y ahora de Alberto Fernández habían relegado a los periodistas históricos de Telam, con lo cual la redacción carecía de toda objetividad. Eso por el lado de la libertad de expresión. Por el lado de la administración pública, tanto el DNU 70 como el envío de la ley ómnibus al Congreso, el presidente viene proponiendo distintas modificaciones a las estructuras de la administración pública nacional. Por eso, dentro de ese esquema, el presidente tiene facultades para plantear cualquier tipo de cambio de estructura o racionalización de las que existen. Y en el tercer ámbito de aplicación de lo que tiene que abordarse en este debate de Telam es que Telam era el agente de pago de la publicidad oficial que está suspendida durante un año, ¿no? Entonces, también ahí había también algún tipo de dificultad, procesos administrativos poco transparentes, que es el mejor momento ahora que la pauta oficial está suspendida para poder reordenar. Diputada, y lo que creo que más impactó para aquel que no está metido en el mundo de los medios de comunicación son las fuentes laborales, ¿no? ¿Se sabe bien qué va a pasar con las 700 y pico de personas que trabajaban? Esto va a pasar en varios ámbitos del Estado. Si el gobierno lo que propone es una racionalización de las estructuras, habrá que separar. El personal de planta tiene estabilidad dada por ley y será reasignado, supongo yo, a otras tareas. El personal contratado se verá en cada caso particular. Lo que es importante en este tipo de decisiones es cuidar después todos los aspectos del derecho laboral, no vulnerar ninguno de esos aspectos, porque si no después el Estado termina pagando indemnizaciones millonarias, como ya pasó con Orlando Barón en Canal 7 cuando lo despidieron de 678. Digamos, hay que tener mucho cuidado en esa reestructuración, que no se vulnere ningún tipo de derecho laboral de las personas para evitar juicios futuros. Y por supuesto la gente que trabaja, supongo que el Ejecutivo tendrá un plan para reordenar, reubicar. Ahora, la gente que no trabajaba o que no tenía funciones concretas en la tarea diaria, bueno, eso será parte de una auditoría y se verá. Entiendo. Aquellos que plantean la fuerte crítica, obviamente la oposición, consideran que cerrar no es la solución, sino que se podría haber reordenado, que la agencia siga funcionando y que se la maneje mejor, justamente con el sentido que tiene una agencia de noticias. ¿Qué opina al respecto? Cuando se intentó en el gobierno de Mauricio Macri, Telam estuvo tomada, ocupada su redacción, y durante 2 años las autoridades del gobierno nacional electas por la gente democráticamente tuvieron que trabajar fuera de la agencia porque la agencia estuvo cerrada durante 2 años. Entonces, a los que me dicen, no, bueno, se puede reestructurar, se puede mejorar, les digo, no, miren, la resistencia al cambio es tan grande cuando estas organizaciones se utilizan con un criterio patrimonialista y es un partido político el que se apropia de una estructura del Estado, es muy difícil de recuperar, como ya quedó demostrado en el periodo entre el 2016 y 2019. Entonces,
creo que tenemos que tener claro, por un lado, que las agencias de noticias están dejando de funcionar en todo el mundo, porque el paradigma de la comunicación cambió y porque hasta las grandes agencias internacionales se han reestructurado, se han achicado y se modernizaron en formatos multiplataformas. Acá tenemos un sistema público de medios que nos cuesta 57.000 millones de pesos anuales en su conjunto. Entonces, en ese contexto, Telam, como la conocemos, es anacrónica y disfuncional. En el otro punto, en cuanto a el debate sobre la pluralidad de voces, las 4 administraciones kirchneristas destruyeron la pluralidad de voces dentro del Telam. Entonces hay que abordar una discusión distinta, nueva, sobre el carácter y la composición y si es necesario mantener medios públicos o no es necesario. Yo sostengo que sí, que creo que los medios públicos son importantes, pero este régimen de medios públicos, el que existió hasta ahora, es nocivo para la democracia y para la pluralidad de voces. Bueno, ahí justamente era mi próxima pregunta. ¿Qué piensa de la televisión pública? ¿Qué piensa de Radio Nacional, por ejemplo? Bueno, digamos, es el mismo contexto. Canal 7, Radio Nacional, Telam, eran un conjunto de instrumentos para implementar la represión del disenso, para tener programas como 678, para tener programas como el de, en su momento, de las Madres de Plaza de Mayo, para que insulten al presidente en la propia televisión pública. Digamos, como está este sistema de medios, está agotado. Y le hizo mucho mal a la pluralidad de voces y a la libertad de expresión durante las 4 administraciones kirchneristas. Ahora es un momento de cambiar. Bueno, pensemos cómo se cambia sin vulnerar derechos laborales, sin afectar la libertad de expresión, pero con una discusión seria, no con eslogans, no con almas sensibles que se rasgan las vestiduras ahora, defendiendo la libertad de expresión cuando miraron para otro lado, cuando el kirchnerismo pisoteó periodistas y persiguió medios de comunicación. Bueno, con ese criterio entonces la televisión pública y Radio Nacional deberían ir por el mismo camino, digo, porque reestructurarla va a ser muy difícil si tenemos tanto militante adentro, ¿no? Mire, depende de cuál sea el programa del gobierno. Yo lo desconozco, yo soy diputada nacional del PRO y, digamos, acompañaré las cuestiones parlamentarias, pero las decisiones ejecutivas no puedo aportar porque desconozco cuál es el proyecto en general. Digamos, creo que es momento de sincerar esta discusión, de aprovechar esta coyuntura para hacer, en mi idea, mi propuesta, siempre tuvo que ver con un esquema similar a las televisiones estatales, como la BBC o como la televisión de Francia, la televisión alemana, que son autosustentables, que tienen financiamiento del sector privado a través de coproducciones y que mantienen una pluralidad absoluta, a rajatabla, ¿no? Y con estructuras multiplataformas, es decir, con formatos de creación de contenidos informativos, culturales, nada de lo que pasó en la Argentina hasta ahora. Diputada, agradecerles. Muchísimas gracias por su tiempo. Adiós, gracias. La diputada Silvana Giudici, diputada nacional por el PRO, explicando por qué Telam se cerró. Y ella considera que reestructurarla no era posible, porque Macri lo intentó y cuando lo intentó, los grupos políticos, kirchneristas, militantes, se quedaron con el lugar y no permitieron que ingrese absolutamente nadie. Entonces la decisión que toma Milei es directamente cerrarlo para que absolutamente nadie lo tome. Ahora si existe ese mismo formato en la gente que está dentro de la televisión pública o Radio Nacional, Milei va a tener que hacer lo mismo. Pregunto, no es que estoy afirmando algo. Milei va a tener que hacer lo mismo para, no sé, cambiar el formato de esos medios de comunicación, de ese estilo de trabajo. Porque en general,